Los saluda la doctora Selene García Ávila y posteriormente también tomará la palabra la doctora Marta Celis para de manera remota darles a conocer algunos aspectos de esta mesa redonda titulada La traducción del espacio en textos poéticos, algunos problemas traductológicos. Les voy a compartir pantalla para que podamos ir observando de una manera eh, más amena la, em, la presentación. Ah, disculpa por el silencio. Bien, tenemos aquí nuestro proyecto. Se trata de uno de los resultados de un proyecto colectivo. Les vamos a hablar de un libro en el que se integran varios colegas que forman parte de una red dedicada a la traducción. Su servidora ha coordinado este proyecto que fue financiado por la Universidad Autónoma del Estado de México de 2020 a 2021. Nuestra red se titula Red Estudios de Traducción en el Ámbito Universitario. Aquí ustedes pueden ver el logo, que surgió como una iniciativa del Cuerpo Académico Literatura, Traducción y Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de México, en conjunto con un cuerpo académico de la Universidad de Guanajuato, con la doctora Cristina Simangi, y un cuerpo académico del doctor José Cortés de la Universidad Autónoma de Baja California. Se vio la necesidad de hacer esta propuesta que pudiera agrupar a colegas interesados en la traducción en distintos puntos del país. Se sumaron a esta propuesta universidades líderes en esta área. Algunas de ellas han podido instaurar al interior de sus instituciones departamentos de traducción, pero otros pues solamente tienen representación en algunas fases o partes de los programas que se imparten, muchos de ellos dedicados a la docencia. Entonces, el objetivo de la red es escribir y analizar problemas de investigación que pueden servir para documentar y comprender las necesidades de cada una de las regiones participantes. En cuanto a muchos aspectos, estos solamente son algunos: formación de estudiantes en traducción o el desempeño profesional de traductores e intérpretes que siempre se solicita a las universidades. Vamos a pasar a hablar del proyecto financiado. El título del proyecto fue La percepción del entorno y el espacio en textos poéticos, como ya dije, con financiamiento de la UAM. Ha dado como fruto este libro recién salido del horno, que se titula El espacio literario, traducciones y ensayos. En este trabajo, los participantes nos propusimos traducir textos literarios en los que el espacio tuviese un papel fundamental, así como subrayar el hecho de que la traducción literaria implica una labor constante de investigación. Se invita pues a la reflexión acerca de la importancia del espacio para las personas, para todos en general, sobre todo en un contexto posterior a la pandemia de COVID que hemos padecido. En este proyecto participa el Cuerpo Académico Literatura, Traducción y Cultura de la UAM, con la participación de la doctora Miriam Virginia Matamoros Sánchez, ahora líder del cuerpo académico, una servidora, el doctor Luis Juan Solís Carrillo, la doctora Alma Leticia Ferrado y la maestra Alejandra López Olivera Cadena.
por parte de la Facultad de Humanidades se unieron dos colegas del cuerpo académico Diálogos desde la Literatura, el doctor Jorge Asbun Bojalil y la doctora, Sonja Stanfeld. De la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México se une un grupo de investigación de la Dirección de Educación Continua de esta universidad, con la doctora Marta Celis Mendoza y con la participación especial para este proyecto de la doctora Claudia Gil de la Piedra, que estará integrándose a la red. Digamos que este es un primer trabajo para esta red. El eje entonces del libro y del proyecto fueron las traducciones literarias y a continuación les voy a compartir los contenidos del libro. Bueno, de este cuerpo académico de la Facultad de Lenguas de la UAM, 3 personas se dedicaron a traducir: la doctora Miriam Matamoros, el doctor Luis Juan Solís y una servidora, y nuestras compañeras Alma Leticia y Alejandra López nos ayudaron con la presentación. Bueno, Alejandra traduce también un pequeño poema. Ahora, ¿qué se propone? Hablar del espacio y presentar varias secciones de textos traducidos con las respectivas versiones en el idioma de partida. Entonces tenemos textos originalmente escritos en inglés, en francés y en esloveno. Eslovaco. El ensayo académico se suma como pues otro tipo de reflexión, así como la traducción de un cuento de Eudora Welty por parte de la compañera Miriam Matamoros. Aquí tenemos algunos de los contenidos, como les comentaba. Eh, Marta Celis Mendoza traduce a Charles Tomlinson y se centra en la visión poética del pintor. Claudia Gil de la Piedra traduce del francés 3 poemas del Caribe con estos autores: Aimé Césaire, Guy Thérollien y René de Pestre. El doctor Luis Juan Solís Carrillo traduce un poema de On City Without Walls y una servidora traduce una selección de Carl Sandburg de los poemas de Chicago. Sonja Stanfeld traduce 4 poemas del bosnio Abdullah Citranok y Miriam Virginia Matamoros Sánchez traduce A Worn Path de Eudora Welty. Jorge Asbun Bojalil escribe un ensayo, acerca de las jacarandas en la poesía de Alberto Ruiz Sánchez. Unas reflexiones muy generales que les quiero compartir es que, bueno, la traducción literaria exige atención en diversos aspectos, algunos de los cuales subraya Francis Jones en un trabajo de 2011. En primer lugar, las características textuales que hacen a un texto literario, pues un texto distinto de otros, ¿no? La función comunicativa, pues si bien el texto literario no es necesariamente persuasivo o informativo, sí tiene otros objetivos, si quiere transmitir otras cosas, como por ejemplo, quiere entretener a través de una historia o a través de la comicidad o a través de la trama, ¿no? Quiere exaltar emociones o quiere profundizar en la experiencia intelectual. Y el tercer aspecto es el uso particular que se le da al lenguaje.
que puede representarse desde registros muy coloquiales hasta muy sublimes, muy sofisticados, muy poéticos. Entonces, estos tres aspectos señalan o caracterizan la complejidad del texto literario. ¿Y qué han hecho los traductores frente a esta complejidad? Jones observa tres posibles opciones. Algunas traducciones quieren centrarse en en el contenido semántico, ¿no? En lo que el texto dice. Y por lo tanto, a veces algunas traducciones, sobre todo de textos poéticos, se ofrecen en prosa. Lo que quieren es acercarnos a lo que dice el texto, ¿no? Algunos otros que se conocen o se han denominado como adaptaciones, versiones o imitaciones, se centran en lograr efectos similares a los del texto original. Aunque con esto muchas veces se dejan de lado aspectos centrales desde el punto de vista semántico del texto, entonces sacrifican eh, esos aspectos por lograr en en la lengua meta un texto que tenga el mismo efecto o que sea análogo en características literarias al texto original, aunque muchas veces se tenga que trastocar el sentido. Ajá. Y por último, las traducciones designadas por este autor Jones como recreated tratan de preservar en el texto meta ambas cosas, ¿no? Tanto los aspectos semánticos como los eh, poéticos o literarios. Bueno, este texto de Jones está muy centrado en el texto poético específicamente, ¿no? Ahora, en este trabajo, el conjunto de las traducciones que se publican intenta mantener un equilibrio entre el traslado semántico y la recreación de las características particulares del texto origen, ya sea desde el cuidado de las metáforas o el registro que se percibe en en la obra de partida, o el tono, si es irónico, si es lacónico, si es contemplativo, etcétera. Bien, yo voy a hacer una ejemplificación pues muy sencilla de tres aspectos en el texto o en los textos que yo traduje. Eh, en primer lugar, pues este es un autor pues ya del siglo XX que quiere que el lenguaje que usa sea coherente con lo que está representando en la obra. Para él, la ciudad de Chicago se vive a través de la gente y sobre todo a través de la gente trabajadora, de la gente sencilla, común y corriente que habita la ciudad. Entonces, utiliza un lenguaje poético, pero que es sencillo y coloquial a la vez en la mayoría de los textos seleccionados. También hay que resaltar que la mayoría de la forma que tiene este verso es un verso libre y con una cadencia, una musicalidad muy marcada que muchas veces proviene de elementos de repetición. Y por último, pues como en todo texto que nos viene de otra cultura, hay presencia de elementos culturales que no se van a ajustar a los de la cultura meta. Bien, en este ejemplo podemos observar el ritmo y también una prosopopeya porque los objetos se presentan como autónomos, actuando como si fueran personas. En el original dice: One by one the floors are emptied.
The uniformed elevator men are gone. Pails clang, scrubbers work, talking in foreign tongues. Broom and water and mop clean from the floor's human dust and spit and machine grime of the day. Los pisos se vacían uno a uno. Los elevadoristas uniformados se han ido. Las cubetas resuenan. Los cepillos trabajan, hablando en lenguas extranjeras. Escoba y agua y jerga limpian el piso de polvo humano y saliva y la mugre cotidiana de las máquinas. Bien, aquí pues se trató de respetar la sintaxis del texto original, específicamente las numeraciones, se trabajaron las aliteraciones también, y puesto que el texto es sencillo, en el original no hubo necesidad de intervenir de otra manera. Ajá. Y bueno, esa fue la traducción. En el siguiente ejemplo se muestra un elemento cultural que se refiere a la geografía del lugar que admiraba tanto, de la ciudad que admiraba tanto Sandburg. Y entonces en toda la traducción pues se decidió dejar esas referencias, no adaptarlas, porque lo que queremos es que el lector tenga esta sensación de esa otra ciudad. Entonces, aquí se ve el ejemplo. Early, the red men gave a name to a river, the place of the skunk, the river of the wild onion smell, Chicago. Pronto, los pieles rojas pusieron un nombre al río, el lugar del zorrillo, el río del salvaje olor a cebolla, Chicago. Y por último, algo que fue muy necesario observar en toda la traducción, pues fue esta habla coloquial. Aquí tenemos un inicio de diálogo que les voy a compartir. Bring home the bacon. Put it over. Shoot it across. Send them to the cleaners. What we want is results. Results. Trae el pan a la casa. Ponlo encima. Aviéntalo. Mándaselos a los afanadores. Lo que queremos son resultados. Resultados. Bien, pues esto es para darles un avance, una probadita de lo que hay en el libro. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento, tanto para la red, los compañeros que participaron, los traductores que amablemente mandaron su propuesta, y pues para la universidad que financió el proyecto, financió el libro, y yo espero que pues llame la atención y se pueda leer, les agrade las múltiples propuestas que hay aquí. Muchas gracias. Hasta pronto.